La Revolución Mexicana es conocida como un movimiento armado que inició en 1910, en busca de terminar con el porfiriato y finalizó en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reconocen garantías sociales y derechos laborales colectivos. En este movimiento participaron personajes muy reconocidos como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. El porfiriato no fue la única causa, así como la promulgación de la Constitución no fue la única consecuencia, por lo que a continuación explicaremos con profundidad cada una de las causas y consecuencias, y sobre todo el desarrollo de este suceso histórico. El porfiriato es una de las principales razones por las cuales sucedió la Revolución Mexicana, desde el régimen de gobierno envejecido hasta la mala administración de bienes y territorios. La riqueza era solo para algunos, mientras la mayoría vivía en la pobreza extrema. Los capataces poseían extensiones de terrenos superiores a las de algunos países europeos, además de brindar tratos infrahumanos y un miserable sueldo a sus trabajadores, como 25 centavos diarios o dinero que solo era válido en ciertas haciendas. Ese viejo loco nos viene sacando los ojos de hace mucho tiempo. Don Gonzalo se va a arrepentir de tratar mejor a sus cerdos que a sus trabajadores. La adopción de la cultura francesa mostró la incapacidad del presidente Díaz para comprender las necesidades del pueblo. Así fue como Francisco Ignacio Madero publicó en 1908 La sucesión presidencial, libro en el que criticaba al gobierno de Porfirio Díaz. En abril de 1910 formó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con el intrínseco lema maderista sufragio electivo, no reelección. El 6 de noviembre del mismo año escribió el Plan de San Luis, donde se convocaba un levantamiento de armas contra la dictadura de Díaz. Personajes como Pascual Orozco, Francisco Villa, los hermanos Figueroa y Emiliano Zapata respondieron al plan conquistando Zacatecas, Torreón y Ciudad Juárez. Tras el conflicto se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, donde Porfirio renunció a la presidencia. La fórmula Madero, presidente, Pino Suárez, vicepresidente, ganó las elecciones en octubre de 1911 y comenzó a ejercer desde el mes de noviembre. Fue un gobierno que se caracterizó por el respeto a la libertad de prensa y a los procesos electorales. Sin embargo, Emiliano Zapata y Pascual Orozco lo acusaron de traicionar el Plan de San Luis y se levantaron en armas con el Plan de Ayala y el Plan de la Empacadora. El 9 de febrero de 1913, por órdenes de Aurelio Blanquet, Madero y Pino Suárez fueron apresados en el Palacio Nacional. El 19 del mismo mes, ambos presentaron sus renuncias, para finalmente, el 22 de febrero, ser asesinados. Gracias al asesinato de Madero, Venustiano Carranza tomó la iniciativa y el 26 de marzo de 1913 promulgó el Plan de Guadalupe. En él se desconocía a Huerta como presidente y se reconocía a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Carranza, como líder del movimiento armado, y Obregón, como principal aliado militar del constitucionalismo y general en jefe del ejército del noroeste, llevaron el triunfo al movimiento constitucionalista. Tras la victoria, se convocó un Congreso Constituyente a partir de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. A consecuencia de esto, surgió la Constitución que actualmente rige a nuestro país y responde a las demandas sociales que impulsaron al movimiento revolucionario. Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más acaudaladas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos. Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre. La figura de Madero es emblemática para el movimiento revolucionario. Las ideas liberales aprendidas desde la infancia lo impulsaron para buscar una mayor justicia social en México, por lo que en 1901 se comprometió con las ideas del Partido Liberal.
Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras, e impulsó los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución de 1917. Felipe Ávila Espinosa, titular de la Dirección Adjunta de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Álvaro Obregón fue el estratega militar más sobresaliente de este movimiento armado. Su figura destaca por haber iniciado la reconstrucción del país y consolidado el poder del Estado Nacional postrevolucionario. Buscó aplicar los contenidos avanzados, progresistas de la Constitución mexicana en términos de la reforma agraria, en términos y de los derechos laborales, y, de manera muy notable, Obregón puso los cimientos del Estado corporativo que predominó a lo largo del siglo XX mexicano. Una de las mayores aportaciones de Venustiano Carranza fue crear la Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la Revolución Mexicana y se convirtió en el conjunto de leyes que, como mexicanos, nos rige actualmente. El objetivo era corregir los errores que existían en la Constitución de 1857. Fue uno de los organizadores de la rebelión. Madero lo nombró secretario de guerra de su primer gobierno provisional. Al triunfar la revolución maderista, Carranza ocupó la gubernatura provisional de Coahuila y más tarde fue electo gobernador constitucional, desde donde acompañó a Madero en su presidencia. Un periódico se dio a la tarea de arrebatar la bandera social a los ejércitos convencionistas y en sus páginas afirmó que los principales objetivos de la revolución carrancista eran la redención del obrero y la legislación agraria. Francisco Villa, nacido en Durango y bautizado como Doroteo Arango, formó parte del ejército más poderoso de la Revolución Mexicana. Adquiría armamento con facilidad debido a que estuvo control en la frontera con Estados Unidos de América. Estuvo a punto de ser fusilado por indisciplina. Sin embargo, demostró ser una parte fundamental para el movimiento, pues creó la División del Norte tras tomar ventaja del dominio de Chihuahua para el armamento norteamericano que se encargó de propinar las derrotas más duras de los federales. Sitio estratégico por el tráfico de armas, derrotando al ejército federal de Ojinaga, controlando así el estado de Chihuahua. Después de eso, Carranza le ordenó evitar avance en Zacatecas, pero por las dificultades de la relación ignoró las órdenes y consiguió tomarla en junio de 1914, tomando un puesto de rebeldía contra el jefe del ejército constitucionalista. En Morelos fue donde surgió el movimiento agrario más grande de la revolución. ¡Justicia, tierra y libertad! ¡Que viva México! La legislación liberal, aplicada en el siglo XIX, provocó la aparición de líderes agrarios defensores de los pueblos desplazados de sus tierras. Emiliano Zapata fue sin duda el más destacado. ¡Viva Zapata! ¡Viva María Santísima! ¡Viva la revolución! ¡Ahora! En marzo de 1911 se incorporó a la Revolución Maderista cuando se promulgó el Plan de San Luis, a pesar de que los proyectos del maderismo y el zapatismo no tuvieran mucho en común. Promulgó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, donde convocó a la rebelión para recuperar las tierras de los campesinos. Zapata y Villa compartían la enemistad con Carranza, por lo que el 4 de diciembre de 1914 realizaron el Pacto de Xochimilco. Ese Carranza es un canalla. Son hombres que han dormido en la almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se le ha pasado de puro sufrimiento? Han estado acostumbrados a hacer el azote del pueblo. Con esos hombres no hubiéramos tenido progreso, sino una tiranía de país. Vamos a ver si quedan arreglados los destinos de aquí de México, para ir luego donde nos necesitan. En sus manos queda el destino de México. Yo no necesito puestos públicos, porque no lo sé lidiar. Yo muy bien comprendo que la guerra la hacemos los hombres ignorantes.
Como se mencionó anteriormente, Porfirio Díaz renunció a la presidencia en los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. La Carta Magna se renovó en 1917, dando mayor peso al poder ejecutivo, a diferencia de la Constitución de 1857, que daba mayor importancia al poder legislativo. En esta nueva Constitución se incorporaron artículos que respondían a las exigencias que propiciaron la Revolución, entre ellos el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123. Estos artículos dieron peso a la nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, la nacionalización del petróleo, la mejora de la situación de los trabajadores, la creación del sindicalismo y la repartición de los latifundios entre el campesinado, mejor explicado por el historiador Felipe Ávila. Esos canijos. Pero luego que vieron tantito lugar, quisieron abrir paso para el sol que nace. Al sol que nace se van mucho al carajo. Todos son una punta de sinvergüenzas. Yo soy un hombre que no me gusta adular a nadie, pero hasta que vine a encontrar con ustedes que son verdaderos hombres del pueblo. Yo celebro que me haya encontrado con usted. Este hombre que de veras sabe luchar. ¿Sabe usted cuánto tiempo tengo yo de pelear? Hace 22 años que peleo yo contra el gobierno. Pues yo también, desde la edad de 18 años. ¿Usted gusta agua, mi general? Ah, tómele. La Revolución Mexicana es un evento histórico de gran importancia para la nación, un suceso que nos inspira como mexicanos a la búsqueda de revolución, renovación y transformación a través del liberalismo, y sobre todo de la inconformidad, es decir, exigir nuestro derecho a la justicia y a la igualdad. Carita nacarada, me traes en tentación con tu boca bonita y ojitos de mongo. Tu pelo es sedoso, qué rostro tan hermoso, donde lo he visto yo. Me ha robado el corazón. En cuadro, en revista, he perdido la pista en mi imaginación. Carita nacarada, carita nacarada.